que me cuesta aprender que el micrófono no funciona solo, o sea, hay que darle la votación. Bueno, reitero mi deseo de buenas tardes, bona tarda, benvinguts a aquesta nova sessió del cicle Qüestions d'actualitat de la Oficina de Barcelona del Club de Roma, y reitero también mi agradecimiento tanto a las personas que asisten a la sesión, como muy especialmente a los ponentes de esta mesa redonda que nos acompañan en el escenario, y en el mismo orden el mismo orden que aparecía en la pantalla, bueno, luego se volverá a reconstruir. Y agradezco su presencia y quizá especialmente a las personas que se han desplazado de más distancia, desde Madrid como Iñaki o desde Lisboa como José. Entonces, muchas gracias. Bueno, y vosotros también, encantado y muchas gracias, muy agradecido. Pero bueno, un poco el esfuerzo de la distancia también merecía el agradecimiento. Y las cosas que organizamos en el Club de Roma, esto es una pequeña confesión personal, O sea, todo lo que organizamos pensamos que puede tener interés, que vale la pena, que es deseable. Yo personalmente siempre tengo la expectativa de aprender y lo consigo, lo cual no tiene precio, pero hay sesiones que además tienen un encanto especial por alguna razón. Entonces, la sesión de hoy para mí tiene un encanto especial. Y una de las razones es porque es un tema, el que hoy se va a abordar por parte de los ponentes, en que entre la realidad y la potencialidad hay distancia. O sea, hay márgenes de mejora para nuestro país, y para la península ibérica y para Europa en su conjunto. Entonces, cuando hay márgenes de mejora, es estimulante. Si todo estuviera hecho y no hubiera nada que mejorar, pues sería menos atractivo, menos excitante, que dirían los ingleses. No es una razón, o sea, hay márgenes de mejora en estos temas, como luego creo que veremos con claridad, pero además porque personalmente soy una persona, por una parte, adicta al AVE. Desde que se inventó el AVE Barcelona-Madrid, bueno, he conjugado lo que desde joven he procurado conjugar, que es lo que es útil y lo que es ético a la vez, o lo que es inteligente y lo que es moralmente deseable. Y con el AVE me ocurre esto. Cuando viajo en AVE, en eficiencia he salido ganando un promedio respecto al puente aéreo, yo lo tengo medido, calculado y empíricamente demostrado. Y por otra parte, cuando viajo en el AVE, tengo la sensación de que es mi pequeño granito de arena a la sostenibilidad de los desplazamientos en nuestro país. Bueno, pues es más sostenible el tren que el avión. Bueno, pues perfecto. Entonces, soy muy partidario y muy adicto al AVE, pero además soy, y no encuentro la palabra, pero soy algo así como ferroviarófilo. Es decir, soy adicto también a lo ferroviario. Soy un ferroviario por herencia paterna. O sea, mi padre era ferroviario, y lo fue, bueno, por toda su vida. Empezó de maquinista en caminos de hierro del norte de España, luego fue avanzando, fue progresando, acabó de inspector principal en Madrid, y toda su vida transmitió algo muy curioso que veía en él y en sus amigos, que era una especie de mística del ferrocarril, que era muy curioso. Yo he sido autopistero, no soy ferroviario, pero soy ejercido en el mundo de las autopistas. Hay cierta mística también en el mundo de las autopistas entre los expertos, los técnicos, los ingenieros, los que optimizan, los payeses. Bueno, hay cierta mística, pero creo que no es comparable a la que existe, y no sé muy bien por qué, o la que yo vi que existía y que se me contagió en el mundo del ferrocarril. Bueno, pues estas son razones que hacen que para mí esta sesión sea especialmente atractiva. También aprendí en mi época de autopistero que la movilidad tiene ciertos requisitos. Uno de ellos, que además me parece como muy de sentido común, una visión global, integrada, multimodal para una gestión óptima. No se puede razonar de manera compartimentada, hay que razonar de manera holística. Un segundo requisito, también de sentido común, que es la previsión. Para gestionar bien la movilidad hay que tener esa capacidad de previsión. Podría poner un ejemplo de no previsión: la gestión del fin de los peajes reciente en nuestro país. Se sabía con mucha antelación que en una fecha determinada, perfectamente determinada además, iba a finalizar la concesión de puntos de gestión privada de autopistas de peaje, y había tiempo más que suficiente para planear una gestión a partir de ese momento. No se planeó, entonces lo que se ha conseguido es saturar
la AP7, crear congestión, aumentar la siniestralidad, empezar a deteriorar el mantenimiento y crearnos, y cuando digo crearnos lo digo como ciudadano, crearnos un problema a futuro que es que va a costar mucho, aunque teóricamente deberíamos hacerlo no más tarde de 2024, va a costar mucho reintroducir algún modo de pago, que por otra parte es inevitable por exigencia europea y por sentido común y por gestión sensata, digamos, de la movilidad terrestre. Habrá que reintroducir algún sistema u otro de pago en las autopistas o el sistema vial en general, y va a costar mucho hacerlo porque bueno, es muy fácil eliminar peajes y es menos popular y hay menos confianza en la madurez del ciudadano para reintroducirlos. Bueno, es un ejemplo de que la previsión puede no seguirse. Y luego otro requisito, y este era el tercero que recuerdo, es la coordinación. La coordinación multinivel, la cogobernanza, etcétera. Por ejemplo, en nuestro caso, por la coordinación del Estado de Generalitat, pues es fundamental. Hay un ejemplo también, que es un contraejemplo, una vez más, que es el plan de cambio del ancho de vía. Pues este es uno de los temas que hoy los que saben trataréis de ello con seguridad, donde habría que coordinarse y seguimos esperando. Parafraseando el título de la sesión de hoy, Transición ecológica, transición ferroviaria y cohesión europea, digamos que tratar ese tema, los temas que vamos a tratar, es más necesario, más viable y más deseable. Más necesario porque no tenemos descarbonización sin transición ecológica. La transición ecológica es fundamental, ya no nos queda todo el tiempo del mundo. Recientemente voy a argumentar que en Cataluña, este pequeño país que nos rodea, bueno, nos rodea, porque en el que estamos inmersos, una de las razones por las que avanzaba más lentamente el promedio español la transición ecológica y concretamente el uso de renovables era por una cuestión física. Somos un pequeño país, no tenemos los monegros, no tenemos los grandes espacios de la meseta, entonces como somos un país pequeño no nos caben las fotovoltaicas, las eólicas, no nos caben cómodamente. Bueno, un argumento que como siempre está un poco traído por los pelos, tiene algo de verdad. Hombre, si esto es así, no podemos seguir haciendo carreteras, tenemos que ahorrar espacio en carreteras y sustituirlo por ferrocarril. O sea, tenemos que liberar espacios para seguir con la transición ecológica y por la propia aportación fundamental del ferrocarril en términos de descarbonización. El tema es más viable porque, pensando en la transición ferroviaria, en este caso es más fácil y más económico, y pensar en poner fin a la excepción ibérica en este tema, no en otros, como el de la energía, pero en este tema poner fin a la excepción ibérica parece viable, por lo que los expertos nos contarán, lo cual me pone realmente satisfactorio, y finalmente es más deseable en términos de cohesión europea porque la permeabilidad entre uno y otro lado de la frontera, la interoperabilidad a nivel europeo es deseable, a menos, y esto es una pequeña broma, a menos que los ibéricos, España y Portugal y España, decidamos embarcarnos en la balsa de piedra de Saramago y alejarnos por el Atlántico. Como no parece ser el deseo mayoritario, pues mejor hagamos que nuestra península sea interoperable. Bien, no me extiendo más, solo me restaría, y es un placer, una satisfacción, presentar muy brevemente a los ponentes con 4 frases. Globalmente hay una mayoría clara de ingenieros, 3-1. Hay un señor normal que es economista como yo, este señor. Y también ingeniero. Los otros 3 son ingenieros de diversas ramas. Entonces, los 4 coinciden en ser mucho más ferrocarrileros de lo que pueda ser yo en mi vida y con una larguísima experiencia intelectual y práctica en este sector y en estos temas. Entonces, empezando por la izquierda, Santiago Montero, que me hablará de moderador de la sesión y que ha sido un poco el promotor de la jornada. Santiago se dedica a estos temas, como alguno otro sabe, desde hace mucho tiempo y con persistencia y con eco, porque ha conseguido reconocimientos y recientemente algún premio por una obra que llevó a cabo con Carlos Viadé, conjuntamente Ideas para la Transición Ferroviaria en Cataluña, un premio del Instituto de Estudios Catalans.
Entonces, bueno, Santiago fue alto directivo empresarial en el campo de instalaciones industriales durante años, asesor en temas de infraestructuras de la Cámara de Comercio de Barcelona también durante más de un decenio. Participó en el 88 en el proceso de certificación de la traviesa polivalente. Bueno, está muy vinculado también al mundo ferroviario. Josep María Sisó, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, aunque tenía ya alguna querencia, por el posgrado lo hizo en Ingeniería Ferroviaria. O sea que aunque tuvo una debilidad haciendo económicas, pero la rectificó con el posgrado en temas ferroviarios. Y a partir de ahí fue adquiriendo una gran experiencia a nivel doméstico y a nivel internacional en el sector y especialmente en el corredor mediterráneo, y ha participado en propuestas de líneas nuevas entre, por ejemplo, Montpellier y Figueras por el lado mediterráneo o en el eje atlántico, entre La Coruña, Vigo, frontera portuguesa. Iñaki Barrón de Angoiti, ingeniero de caminos en este caso, máster por el IESE, también esto compensa un poco lo de ingeniero de caminos, o sea, lo humaniza un poco más. No, perdón la broma, que, No. Que como en mi época autopistero, la profesión con la que más me tocó tratar con los ingenieros de caminos los conozco muy bien, ¿no? Y sé cuán valiosos y cuán consistentes puede llegar a ser. Entonces, luego también se despertó su vocación ferroviaria y ha dedicado 40 años de su vida profesional, de momento, al servicio público en España y en Europa, y ha representado al Ferrocarril Español, a la Unión Internacional de Ferrocarriles, en París durante más de 20 años. Entonces, os aseguro que trabajar 20 años seguidos en París, y trabajando además, representando a nuestro país, tiene un mérito notable como director de departamento de viajeros y alta velocidad. Con este tema, cualquier duda, cualquier atisbo de pregunta, podéis dirigírsela en NH, lo sabe todo. Bueno, probablemente las personas en este país que me sabe de estos temas. No en balde, a la vuelta de París, pues le nombraron presidente, vicepresidente del Consejo Asesor de Fomento y presidente de la Comisión para informar sobre el estado ferroviario, el estado del sector ferroviario español. Y José Eduardo Fidalgo, licenciado en Ingeniería Electrónica por el Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa, es menos joven de lo que parece, porque el tiempo que lleva dedicado al ferrocarril en Portugal y en la Unión Europea no le hubiera dado tiempo si efectivamente tuviera los 30 y pico que aparenta. Os aseguro que tiene más, seguro. Bueno, perdonadme a la broma, José, pero es también un experto en los temas ferroviarios, es un ferviente partidario, obviamente, de la interoperabilidad y de la cohesión en la gestión entre nuestros países, y además, aunque sea un poco impúdico decirlo, me satisface constatar públicamente que coincidimos además en ser fervientes iberistas uno y otro. Bueno, no tengo nada más, le paso la palabra a Santiago y empieza formalmente la sesión. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que debo hablar desde aquí por cuestiones de organización y de tal como tengo enfocado el micrófono. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, gracias al Club de Roma y a Pau Macaya por albergar esta reunión. Y gracias a todos ustedes que nos prestan su tiempo, que es lo más importante de la vida, el tiempo. Y esperemos que nosotros les ayudemos a aprovecharlo. Cuando hablé con el señor Lanaspa sobre el contenido de este libro, Ideas para la transición ferroviaria en Cataluña, que no es un libro, es un trabajo académico, llamémoslo así, que tuvimos la suerte de que los economistas nos lo premiaran, esto lo hicimos el amigo Carlos Viade, que no ha podido venir hoy aquí porque está trabajando en Londres, llevando el tema de la alta velocidad inglesa, y un servidor. Cuando le hablé de que este libro no había causado, no digo problemas, pero sí una cierta desconocimiento, porque aquí hablábamos de, cuando escribimos en el año 2019, al principio del COVID, y entonces lo de la interoperabilidad era algo absolutamente desconocido en España, pues nosotros basándonos en la interoperabilidad, que la palabra se las trae,
ferroviaria europea, que es lo que se estilaba entonces y se sigue avanzando en ello en Europa, pues aquí daba lugar a unas conclusiones un tanto heterodoxas, llamémoslo así. Y bueno, eso de hablar de la interoperabilidad pues parecía que no daba buen resultado. La interoperabilidad, lo más difícil que tiene es la palabra, pero la idea es muy sencilla. Es interoperable el barco español, el avión español, el automóvil o el camión. ¿Por qué? Porque cuando llega a la frontera o a otro país, pues sigue para adelante y no pasa nada. En cambio, el tren no es interoperable, porque cuando llega a Portbou o a Irún, se para. No del todo, pero realmente tiene unas grandes dificultades para internarse en otras partes de Europa. Lo mismo que nos pasa a nosotros, pero mucho menos, les pasa también a Europa. Europa hoy día no tiene las fronteras del todo abiertas, porque la interoperabilidad no es solo el ancho de vía del tren, sino que son muchas más características técnicas que tienen que coincidir para que el vehículo pueda funcionar en dos países. Y entonces, el que no haya buena interoperabilidad en Europa impide, por ejemplo, algo tan sencillo como que los trenes hagan largos viajes, trenes de mercancías, en el que consuman mucho menos combustible que los camiones y, por lo tanto, Europa no puede avanzar en el transporte. En este sentido, la Unión Europea pues, pasó rápidamente a darse cuenta de que tenía que conseguir una buena interoperabilidad entre los países europeos para que el consumo de energía de los camiones fuese bajando y fuese aumentando el trabajo de los ferrocarriles, que gastan aproximadamente una sexta parte de la energía que consumiría el sistema aéreo o el sistema de automóviles. Entonces Europa se ha dedicado a mejorar la legislación ferroviaria para conseguir esta interoperabilidad. No es que se haya dedicado a ello, es que se ha volcado a ello. Y, por ejemplo, en esta última etapa, en el último mes, han salido nuevas disposiciones que después se explicarán por parte de Josep María Sisó, en el que ya se hacen unos trabajos extraordinariamente precisos, tanto en lo que concierne a buscar las soluciones técnicas a los ferrocarriles, como en prever el viaje que se tiene el uso que se tiene que hacer de él. Básicamente, en estos momentos, en cuanto a uso, el ferrocarril ocupa el 17-18% de la cuota terrestre de la mercancía que se mueve. Estoy hablando de mercancía. Portugal está en el 7%. España está en el 3 o 4%. El promedio es el 18%, pero es que en Estados Unidos están en el 50% de la mercancía aproximadamente, y lo mismo ocurriría en Rusia o en China. Esto quiere decir que Europa se encuentra con unos porcentajes de transporte terrestre en automóvil que es carísimo. Por lo tanto, Europa quiere avanzar, pero es que los países que he citado antes, de China y Rusia y Estados Unidos, también tienen esa preocupación y quieren todavía mejorar su cuota. Con esto ya podéis imaginar que en España tenemos un problema de gran envergadura. ¿Cómo se puede resolver ese problema? Pues sencillamente siguiendo el camino que nos marca Europa.
Europa ya nos dice cómo lo tenemos que hacer, porque las especificaciones europeas ya prácticamente son un guión de las cosas que tenemos que ir realizando. Y por lo tanto ya sabemos lo que tenemos que ir realizando. Y por otro lado, Europa también nos pone remedio a ello, porque ha sacado una serie de programas económicos que regalan dinero. No vamos ahora a repetirlos, que también vendrán después. Y por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es disciplinarnos y entrar en el sistema europeo. Claro, cuando estamos hablando de la interoperabilidad, que es lo que estamos intentando hacer, hay una interoperabilidad que es la más elemental, la más simple, la que es condición necesaria, pero no suficiente, que es el ancho de vía del ferrocarril. Cuando el ancho de vía no encaja con el de fuera, pues es que no podemos hacer nada. Bueno, pues esto es la máxima urgencia que tenemos que hacer. Entonces, en el transcurso de la reunión de hoy no vamos a hablar de todo lo que tenemos que hacer, sino que nos vamos a parar sencillamente en esto que es necesario, pero no suficiente, que es el ancho de vía. Evidentemente tenemos que discutir a nivel español, conjuntamente con los compañeros portugueses y franceses, cómo tenemos que organizar nuestros anchos de vía para que coincidan en uno común, que forzosamente ha de ser el ancho de vía estándar internacional. Y cuando racionalicemos cómo tenemos que arreglarlo, entonces tendremos que usar las herramientas que tenemos para que la industria española, tenemos una buena industria, tenemos muy buenas constructoras, buenas ingenierías, y que son los que tienen que realizar el trabajo. Pero el trabajo ya les digo que es bastante sencillo. Ya veremos después que hay maneras fáciles y relativamente baratas para resolver ese tema. Pues esto es lo que vamos a discutir hoy. Y para esto pues tenemos a estas tres personas que ya no hace falta que las presente porque las ha presentado Jaume Lanaspa, y se han distribuido el trabajo de tal manera que empezaremos con José María, después hablará Iñaki y finalmente rematará el amigo José. José María, adelante. Muy bien. Yo, con su permiso, prefiero apagar aquí y me siento más cómodo si empiezo por aquí, y me voy a poner un cronómetro porque no quiero extenderme más de la cuenta. Entonces ya lo he preparado y lo inicio. Vamos a ver. El título, la presentación, gracias al Club de Roma, la Fundación La Caixa, fíjense que es Transición ferroviaria, transición ecológica y cohesión europea. ¿Tengo que apuntar allá? Sí. O sea, tengo que apuntar aquí. No, sí, para cambiarla, todavía no la he cambiado. Yo lo que quería era la luz, ¿no? Esto, el puntito el puntero. Bien, verán que este título inmediatamente es el pilar fundamental de toda la presentación y lo que ha comentado el señor Montero. Dirán, bueno, esto de Alianza Ferroviaria Transpirenaica, me presento brevísimamente. José María Siso Vázquez, economista, posgrado en Ingeniería Ferroviaria, he hecho Ingeniería Eléctrica y soy administrador de FDP, que es una microempresa francesa que está trabajando en Francia y en España y en algún otro proyecto europeo, y de ahí viene todo este conocimiento que hay del corredor mediterráneo, pero en el sentido europeo. Es decir, yo tengo una curiosidad, una particularidad, que conozco a fondo, desde Nimes hasta Algeciras, el corredor mediterráneo, por el interior y por la costa. Bien, les decía esto, que la transición ferroviaria, la transición ecológica y la cohesión europea, que es un título que eligió el señor Lanaspa, pues acertó de lleno. ¿Por qué? Pues porque cada una está representada y está sustentada en toda una serie de elementos. Fíjense, en el reglamento de 1315-2013, ya tiene casi 10 años y ahora se va
en enero, el primer semestre del año 2023, tiene que ponerse al día. ¿Qué prevé este reglamento? ¿Cómo han de ser los sistemas de transporte, las redes de transporte transeuropeas y qué particularidades han de tener? Ya este reglamento prevé el cambio de ancho en los grandes corredores ferroviarios europeos. Y esto lo está recalcando la Unión Europea, la Comisión Europea, y de hecho, en este nuevo reglamento que se prevé para el primer semestre y su entrada en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial, pues ya aborda esto. Existen también unas especificaciones técnicas de interoperabilidad que son obligatorias en todos los países y en todas las redes ferroviarias europeas que prevén y determinan técnicamente cómo ha de ser esa interoperabilidad. La transición ecológica es una acción de la Unión Europea en el llamado el Pacto Verde Europeo, el European Green Deal, y este Pacto Verde Europeo tiene distintas políticas, una de ellas de transportes, y está todo recogido tanto en el Reglamento 1315 como en el nuevo. El nuevo todavía lo desarrolla más y lo precisa hasta extremos ya de gran detalle. Y por fin, pues la cohesión europea. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues a través del cuarto paquete ferroviario, que establece una serie de libertades, la libertad de acceso, la libertad de empresa, la posibilidad de que cualquier operador ferroviario pueda operar en cualquier punto de la Unión Europea. Estos son elementos fundamentales de la Unión Europea y hay que seguir en ellos. Por último, hay unos fondos europeos. Estos fondos europeos nos permiten llegar a esa interoperabilidad. Los más conocidos, el Next Generation o el Resiliencia, Robustez y Transformación, el movimiento, el Conectar Europa, los fondos de cohesión que todavía Portugal está en condiciones de recibir, los fondos FEDER con los cuales todavía se han financiado algunos proyectos ferroviarios, POCTEFA, que son los proyectos transfronterizos del Interreg, que en el caso POCTEFA es España, Francia, Andorra, o el Interreg entre España y Portugal, que también prevé financiación ferroviaria. Esto es la esencia. Aquí verán ustedes la nueva definición de la red transeuropea de transportes. Es algo distinto a lo que hay ahora. El corredor mediterráneo, que es este de color verde, que está por aquí, este de color verde, en principio llegaba hasta la frontera de Ucrania, un puesto que se llama Zaoni, en la frontera entre Hungría y Ucrania. El nuevo modelo, si es que no se incluye todavía Ucrania y Moldavia, es este de la izquierda. Y esto es un zoom de cuál sería en España, Francia y Portugal. Efectivamente, hay un corredor mediterráneo interior y un corredor mediterráneo costero que llega efectivamente hasta Algeciras y Sevilla y pasa por Madrid y se ha incluido líneas nuevas. Cuidado que hay aquí el nuevo corredor, que es el de Valencia hacia Miranda de Ebro o Vitoria, que es el corredor mediterráneo cantábrico y forma parte literalmente del Mediterráneo del Atlántico. Esto es importante por lo que viene justo detrás. Aquí se definen la red transeuropea de transportes. Este reglamento que les decía no solo cubre el ferrocarril, las carreteras, los aeropuertos, los puertos, las terminales carretera, ferrocarril, las vías navegables interiores, y aparecen conceptos nuevos y otros desaparecen. ¿Cuáles desaparecen? Las redes ferroviarias de mercancía, los corredores ferroviarios de mercancía, los RFC. Por ejemplo, el corredor mediterráneo es el corredor 6 de mercancías, el corredor atlántico es el 4, pero esto no hay que confundirlo con los corredores de la red transeuropea. Por ejemplo, el Mediterráneo es el 3. Fíjense que aquí ya hay definiciones de carreteras, de ferrocarriles para pasajeros. Aparecen cosas nuevas en Francia, una red transversal que va pues, desde la zona de Nantes hacia la zona de Lyon y esencialmente, pues, por ejemplo, en carreteras tenemos la única cosa que nos puede permitir tener algún dinero europeo, que es el eje del Llobregat, porque no se ha previsto nada. Ya verán en ferrocarriles la cosa, qué particularidades tiene. Francia tiene muchas vías navegables, ahí se ve, incluso se podría llegar desde la zona del ámbito de Lyon a Alsacia, a Lorena e incluso al Sena, pero aquí viene el gran asunto, las redes de transporte ferroviario de mercancías.
Y aquí nos aparece una nueva, que antes estaba integrada de otra manera, que es aquí, este punto de aquí, la línea de la costa por Portbou. Línea especializada en mercancías. Estas líneas, todas ellas, por decisión europea, se les tiene que cambiar el ancho. No valen excusas. ¿Por qué? Hombre, siempre decimos, es que esto es una red aislada y tal. La Comisión Europea ha dicho, la única red aislada europea es la irlandesa. Y como Chipre y Malta no tienen líneas ferroviarias, pues no nos preocupan. A partir de aquí, luego ya veremos esto qué condicionantes tiene. Sigo viendo, ahora estamos aquí con España y Portugal. Líneas de pasajeros, evidentemente el corredor mediterráneo, el corredor atlántico, pasando por la línea de alta velocidad también, y hasta Sevilla, Málaga y Algeciras, las redes de carreteras, pero fíjense, la parte... Uy, ¿esto dónde vas? Fíjense, en la parte ferroviaria de pasajeros, aquí, lo que es esta parte de Cataluña, no hay nada. Aquí tenemos líneas que van a tener una importancia en los próximos años. Y la línea, por ejemplo, hacia Toulouse, que son dos nodos europeos, no existen. Esto va a dar problemas. En cuanto a navegables, pues solo tenemos en España lo que sería el puerto de Sevilla y tendríamos la línea del Duero, hasta creo que es la zona de Fermoselle y los arribes del Duero. Y aquí tenemos otra vez las líneas ferroviarias de mercancías. Tradicionalmente ha sido siempre la línea por Reus y Caspe la que tenía la fuerza, pero se ha incorporado, y en eso hemos insistido algunos a través de algunas conferencias, en que se incorporase pues aquí la línea por Lleida y tuviese conexión aquí en Tardienta para poder penetrar hacia Madrid. Piensen que estas son dos líneas de vía única y esto ya marca que hay una situación de precariedad entre la parte de Zaragoza y la parte de Barcelona, porque realmente esto con vía única tiene una precariedad muy grande porque ante cualquier incidencia no podemos avanzar. ¿Qué significa? Por ejemplo, ha estado cortada por trabajos de mantenimiento esta línea, pues la otra ha tenido que soportar todo el tráfico. Y esto es un problema muy severo. No consiste en hacer apartaderos de 740 metros, que es la longitud interoperable. Necesitaremos, cuanto antes, duplicar y, por supuesto, implementar el ancho europeo. Aquí pueden ver en esta página lo que es oficial. Este es el mapa oficial que incluso permite o impide el dar subvenciones europeas a los proyectos. Es el mapa interactivo y hay diferencias. Ya si ven aquí... Vaya, hombre. Vaya. Aquí. Incluso ya está la propuesta de la comisión, si ustedes pinchan y se entretienen en ver aquí, la nueva situación que hay. Pueden ver todas... Estos mapas tienen muchos errores. Por ejemplo, si entran ahora, verán que la línea de Portbou ya está completada y en ancho estándar europeo. Esto es absolutamente inconcebible, pero es así. La Unión Europea tampoco es que sea infalible en todas sus cosas. Vamos a ver, ¿cuál es la situación actual general? Tenemos cuellos de botella en todas las fronteras, en Portbou, en Puigcerdà, en Canfranc y en Irún. En Puigcerdà realmente no se entiende por qué los ferrocarriles franceses abandonaron en el año 87 llegar a Puigcerdà en ancho estándar europeo. Se puede llegar. En Canfranc, bueno, ya saben que se cumplieron 52 años del accidente del Estanguet y desde aquella fecha no han vuelto a llegar los trenes a Canfranc y llegarían en ancho internacional. Y en Irún, pues todavía está por completarse una cosa que ha sido realmente incomprensible. Primero se renovó la vía entre San Sebastián e Irún con traviesa polivalente para cambiar el ancho, se ha desmantelado y se ha puesto traviesa de 3 hilos que está dando unos problemas tremendos. Bueno, en fin, es lo que hay. Les pongo la definición de lo que es un cuello de botella, barrera física, técnica, funcional, operativa o administrativa incluso, que provoca una ruptura del sistema. Esto vale para todos los sistemas de transporte, carretera, ferrocarril. Este es el concepto que ha puesto la Unión Europea. Tenemos falta de interoperabilidad en todas las fronteras. Lo mismo Portbou, Puigcerdà, Canfranc e Irún. Interoperabilidad. Tomen nota, si quieren, esto es una definición oficial, esto es ley.
A partir de aquí, pues esta es la situación que nos encontramos. Si no llegamos a esta interoperabilidad, recibiremos una sanción de la Unión Europea. Y esto está ya previsto en el nuevo reglamento. ¿Qué nos pasa? Además, pues tenemos una falta del sistema de control, mando y señalización unificado en todas las fronteras. Esto es condición sine qua non para que se pueda pasar de un sitio a otro sin que haya interrupción. Concepto de interoperabilidad, concepto de cuello de botella. ¿Les sonará esto de RTMS? Se está hablando de estos días en los tribunales sobre el desgraciado incidente de Agrandeira en Santiago. Bueno, pues esto es la piedra filosofal, es el elemento básico de toda la Unión Europea de funcionamiento del sistema de control y mando, y además lo nuevo se va a basar, y esto es de este año, el RTMS basado en sistema vía radio, es decir, no habrá cableado, no habrá señalización lateral, como hemos podido ver en Suiza, en Italia, en otros países. Y además, esto se hará ya sobre el 5G, que es el nuevo sistema de radio, porque esto se hacía sobre el GSM-R, que tenía una serie de desventajas, porque las frecuencias no permitían un material electrónico adecuado. ¿Qué más tenemos por aquí? Los sistemas de clase B. También esto les sonará. Estos son los sistemas antiguos y, desgraciadamente, pues también se está hablando estos días, en este juicio, pues, de una cosa que se llama el anuncio de señales y frenado automática. El ASFA. Esto tiene 50 años, este invento. Es del año 72. Y encima tiene 4 variantes, así que convencional, mixto, alta velocidad y digital. A raíz de aquel accidente se creó el digital. Vamos mal. ¿Por qué? Porque ya la Unión Europea nos exige para todas las ferrocarriles de la Unión el RTMS. El sistema francés, el control vitesse valise, es un sistema de repetición en cabina y control de velocidad. Francia ha decidido ya que esto pase a ser historia. Es más, si ustedes adquieren una locomotora en Francia, el sistema este ya ni siquiera se lo venden. Le venden el equipo de RTMS compatible con este sistema. Tenemos casi todos los parámetros de interoperabilidad pendiente. ¿Qué hemos de hacer? El ancho de vía. Deberíamos migrar urgentemente al ancho de vía del estándar europeo. El ancho de vía, 1435, es el que se propone y dispone para toda la Unión Europea, para todos los ferrocarriles y en todas las líneas. Para el 2030 tienen que estar las líneas fundamentales de la red básica, que se llama en castellano. El 2040 la extensión de la red básica, que es una nueva definición. El 2040 la red complementaria o la red global. Y el 2050 el resto de la línea. Mis 15 minutos, estoy casi a punto de acabar. Lo mismo con la tensión eléctrica de tracción. Tenemos 1,5 kilovoltios en corriente continua en las fronteras francesas y 3 kilovoltios corriente continua en el lado español. Deberíamos migrar urgentemente al estándar europeo de 25 kilovoltios corriente alterna. Digo estándar europeo, excepto en los que son Austria, Alemania y Suiza, que tienen la de 16 2/3, 16 kilovoltios 2/3. Y deberíamos aclarar las confusiones, mitos, leyendas urbanas e ideas preconcebidas respecto de estos dos conceptos. Vamos a ver, no sé por qué se habla de ancho convencional, de ancho UIC, de ancho alta velocidad, de ancho para mercancías. No, lo siento, hay una definición europea, que es la de ancho estándar europeo, 1435 milímetros, y esto no tiene vuelta de hoja. No sé a qué viene esta ceremonia de la confusión. ¿Es difícil cambiar el ancho? Pues no, realmente no. ¿Qué podemos o debemos hacer? Empezando por Cataluña. Aquí no se ha mencionado a Lluís Batlle Gargallo, que ya hace unos 40 años ya empezó a plantear todo esto y empezó a plantearlo en la forma de mancha de aceite, extender desde las fronteras hasta llegar al sur o hasta llegar a, pues, literalmente a Portimao o al Cabo San Vicente. Bueno, pues realmente eso es lo deseable y es lo que nos pide la Unión Europea. Además nos pasa una cosa muy rara aquí. Como se ha empezado por el sur, resulta que tendremos a Cataluña comprimida por la frontera francesa y toda Europa y desde Tarragona hasta llegar a Algeciras, prácticamente, por lo menos hasta Bobadilla, se está cambiando el ancho y solo va a ser ancho estándar europeo. Con lo cual,
debemos evitar este emparedado ibérico catalán, y no estoy hablando de un bocadillo en que tendremos por un lado y por otro, tendremos un tramo de vía ibérico entre Tarragona y Portbou. Esto no funciona. Si recuerdan, antes les he dicho que esto forma parte de una red de mercancías, una línea específica de mercancías. Y por otro lado, da robustez y resiliencia entre Zaragoza y Tarragona, duplicando vía. Son dos vías únicas que funcionan, una para el sentido hacia Zaragoza y otra en el sentido hacia Barcelona. Esto no es sostenible. ¿Qué líneas habría que cambiar? Este es un símbolo que verán en los cambiadores de ancho, que se pasa de 1668 a 1435. Pues miren, ¿cuáles hay que cambiar? Todas. Lo que pasa es que ya nos encontraremos desde la zona de Tarragona hacia Valencia el ancho cambiado. Vamos a tener que hacer una entre Sant Vicenç de Calders y Barcelona. Vamos a tener que cambiar el ancho. La estación de Sants está al límite de su capacidad. Y como se cambia el ancho a la línea de Tortosa, son 32 trenes, 16 de ida y 16 de vuelta, que hay que meter. Pues la cosa empieza a apretarnos. Tenemos que cambiar el ancho hasta Portbou. Si no se lo creen y traten de entenderlo, nos lo va a exigir Europa y además es una condición necesarísima. Conclusiones. Estamos ante una oportunidad triple, histórica, para llegar a la interoperabilidad. Es una decisión de la Unión Europea para toda Europa, para toda la red ferroviaria europea. Existe la tecnología de la traviesa polivalente, y esto no he querido hablar ni he querido aquí, porque el tiempo es el que es y no da para más. Y tenemos financiación suficiente de fondos europeos, los Next Generation y los fondos del mecanismo Conectar Europa, entre otros, que son los más claros para esto. Yo aquí, discúlpenme, me he tenido que extender más, pero es lo que les quería presentar. Gracias por su atención. Gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí. Buenas tardes. Bueno, mientras me ponen la presentación, yo, como siempre, como no podía ser de otra manera, pues quiero agradecer a la Fundación La Caixa, al Club de Roma, por habernos invitado, por haberme invitado, en particular también a Santiago Montero, y además no solo agradecer, sino felicitar, porque este tipo de actos creo que es muy interesante, el tener debates que salgan y, bueno, pues en este caso, no tanto como expertos, pero voces de diferentes tipos que expongan ideas y que eviten apriorismos. Yo voy a intentar ceñirme también a los 15 minutos. Yo lo he titulado, mi presentación, Necesidad de una gran red europea de ferrocarril, o de ferrocarril en Europa. Yo quiero empezar recordando las necesidades del transporte terrestre, cómo está el ferrocarril en Europa en este momento y con un pequeño zoom en la península ibérica y unas propuestas muy rápidas. También podríamos estar hablando meses de, como decía José María, de todos estos temas, pero voy a intentar ceñirme a esto. Desde que el hombre se hizo sedentario, la actividad del transporte es fundamental para personas y para bienes, para el desarrollo económico y social. Es imprescindible en garantizar una movilidad. Como acaba de decir José María, pues hay una red de transportes en previsión. La red de transportes tiene que ser, pues lo que yo he intentado poner ahí, homogénea, interoperable y compatible, porque si no, no es red, son varias redes. El gran error del ferrocarril europeo es creer que hay una red europea de ferrocarriles cuando en realidad hay muchas redes. José María ha hablado de la red TEN-T. TEN-T es transportes, ya él mismo ha mencionado que no solamente es ferrocarril, sino que hay muchas más cosas. Esta red, creo recordar que contemplaba una red básica, una red extendida y una red global. Y estos corredores europeos de transporte pues, representan la parte más estratégica de la red. Aparte de estos corredores hay otras líneas y otros ejes con cierta importancia, que la importancia también es grande, puesto que la capilaridad de algunas líneas garantiza el tráfico a las líneas principales. Eso en Estados Unidos lo tiene muy claro. El objetivo 55 de la Unión Europea, el famoso Pacto Verde, no lo voy a leer entero, tiene una serie de proposiciones, fundamentalmente la neutralidad climática en 2050 y la reducción de emisiones del orden del 55% en 2030, que por eso se llama Objetivo 55. Tiene una serie de medidas que en su infografía pues, se pueden representar así. Yo me quedo con la eficiencia energética y en la eficiencia energética hay una directiva de eficiencia
en la que una de las partes importantes es el transporte. A mí, como ferroviario, me duele enormemente que ahí salgan autobuses y camiones y no aparezca ningún tren por ningún lado. Habrá que hacerlo aparecer y de manera muy importante. El libro blanco sobre el transporte, el último es del 2011, creo que se está preparando otro. Recordemos que había libros blancos en el 92, en el 2001, pues habla de una serie de conceptos. Yo me quedo con las redes transeuropeas, la Europa del ferrocarril y el transporte intermodal combinado. Lo que hace falta es que todo esto, estamos hablando de mercancías, de viajeros es otra cosa. Lo que hace falta es que todo esto no se queden solo en buenas palabras y buenas intenciones, sino que luego se lleven a la práctica. Es una de las cosas que intentamos promocionar desde aquí. Esta es la Red Europea de Transporte. Bueno, ya Josep María ha puesto ya unos cuantos mapas. Estos serían los ejes prioritarios. En el horizonte 2020, bueno, se pueden hacer una serie de zooms. Yo hago el zoom en la península ibérica. En el fondo, aquí lo que está haciendo es establecerse una serie de prioridades que nos está llevando a una serie de polémicas y a una serie de titulares de periódico que a mí me parecen bastante lamentables. Es decir, que se va a invertir tanto, ayer leía o esta mañana en un recorte de no sé qué periódico, que el eje atlántico va a tener tantas inversiones como el Mediterráneo. Y me parece muy bien. ¿Y qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué queremos esas inversiones? ¿Y en qué se van a traducir? Lo que sí que está claro es que el transporte en Europa se puede sintetizar en estas cifras. Tenemos unas redes, y aquí sí que voy a decir redes, no una red ferroviaria, de 230.000 kilómetros, 10 millones de kilómetros de carretera, o sea, la diferencia es importante, 54.000 kilómetros de vías navegables. Josep María ha puesto un mapa que también es bastante interesante, y luego no es tan importante aeropuertos y helipuertos para lo que estamos hablando, pero sí los puertos, 340 puertos significativos. Recordemos que el 50% de las mercancías que se mueven por ferrocarril en la península ibérica van o vienen de alguno de los puertos. Vamos a quedarnos con los 230.000 kilómetros, pero antes de seguir yo quisiera recordar algunos conceptos básicos sobre el ferrocarril. Lo voy a intentar hacer muy rápido. El ferrocarril es un sistema. Ahora está de moda la palabra holístico. Bueno, pues hay que tener esa visión holística del ferrocarril. No es una infraestructura, no es un tren, no es una estación, no es una señalización, es muchísimas cosas muy diversas. Esos elementos que componen el sistema tienen ciclos de vida muy largos y muy diferentes. Estamos mezclando cosas que tienen ciclos de vida de 100 y 200 años, como puede ser un puente, con los 30 de una locomotora o 40, y otras que tienen más y menos. Por lo tanto, las decisiones que se toman en materia de ferrocarriles, teniendo en cuenta que los ciclos políticos son completamente diferentes de los ciclos del ferrocarril, pues las decisiones que se tomen hoy las vamos a estar lamentando o disfrutando durante muchos años. Una de las conclusiones más interesantes es, y yo lo digo ahí categóricamente, la infraestructura ferroviaria no, con mayúscula, debe ser un objetivo, es una consecuencia. El objetivo es prestar un servicio. Yo quiero hacer un servicio de viajeros o de carga, para lo cual necesito una infraestructura, un tren, un no sé qué, unas estaciones. Eso es lo que tiene que primar en todas las decisiones. En cuanto a infraestructuras para mercancías, lo que no debemos olvidar es que las mercancías no necesitan velocidad. Las mercancías necesitan no pararse. Lo que necesitan las mercancías son una serie de parámetros que generalmente son muchísimo más baratos de lo que la gente se piensa. Nosotros pensamos una línea nueva, pues 30 millones por kilómetro. Bueno, eso es una línea de alta velocidad. Las mercancías no necesitan eso. Otra cosa importante, las mercancías y los trenes de viajeros, en general los de alta velocidad, no son en absoluto compatibles. Se llevan fatal, francamente fatal. Aquí en Cataluña hay un ejemplo bien claro de una línea de Barcelona, Figueras y Perpiñán, que está diseñada para 350 km por hora, y debido a que puede haber algunos trenes, pocos, hay algunos de mercancías, pues los viajeros no pueden correr a más de 200, y las mercancías tienen limitaciones importantes que seguramente Josep María conoce mejor que nadie. La electrificación no es la panacea. Ojalá pudiéramos tener todos los ferrocarriles electrificados, como tiene la red suiza, pero no es imprescindible. Si no tenemos un umbral mínimo de tráfico, eso se estudia en las escuelas de ingenieros, además muy elemental, pues no es justificable invertir en las toneladas de cobre, de acero, etcétera, el coste de mantenimiento, si no tenemos una justificación de tráfico para hacerlo. Y otra de las cosas importantes, hay veces que construir una línea nueva cuesta bastante menos tiempo y dinero que
que reconstruir una existente. El ejemplo lo tenemos aquí al lado. El mismo día, a la misma hora, en el mismo despacho del Ministerio, entonces de Fomento, no sé si era Fomento ya, no, era de Transportes, me parece, se tomó la decisión de construir la línea Madrid-Sevilla en alta velocidad y reconstruir, desdoblar, mejorar el corredor mediterráneo que se llamaba entonces desde Valencia a Barcelona. El corredor Barcelona-Valencia todavía está penando como puede, ahora con nuevas inversiones y nuevos proyectos, y la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla lleva 30 años con un éxito tremendo. Los ferrocarriles de carga pueden ser rentables, sino que se lo pregunten al señor Warren Buffett, que compró hace menos de 10 años, compró lo que le quedaba por comprar de la Santa Fe, la famosa Burlington Northern Santa Fe, por nada menos que 40.000 millones de dólares. El hombre desembolsó, invirtió, y no lo hizo porque sí, lo hizo porque quería tener toda la compañía para él solo y ganar dinero, que es lo que está haciendo, y está ganando unos beneficios realmente espectaculares. Tenemos algunas asignaturas pendientes realmente lamentables, como es el enganche automático, que no nos permite hacer trenes muy largos. Y luego, en el fondo, yo creo que es importante recordar que los trenes de mercancías lo que necesitan es simplicidad, robustez, estas palabras que escribo ahí, simplicidad, robustez, capacidad, fiabilidad, coste reducido, no pararse. Es decir, las mercancías lo que necesitan es como los barcos van a sus 20-25 kilómetros por hora, poquito a poco, no se paran y llegan al otro lado del océano en un tiempo razonable. El tren tiene que ser una cosa parecida. Si la empezamos a complicar, pues andamos mal. Y ahora mismo la Unión Europea está invirtiendo en facilitar el famoso Digital Automatic Coupling, que para una vez que intentamos hacer un enganche automático único, pues nos dedicamos a hacerlo digital con una serie de cosas que a mí luego me parecen lamentables. Las terminales de carga son elementos estratégicos para cualquier sistema ferroviario, igual que las estaciones de viajeros lo son para el sistema de viajeros. La integración de la península ibérica en la red europea es complicada por el ancho de vía y por muchas más cosas, pero efectivamente el punto de arranque de toda la interoperabilidad tiene que ser el ancho de vía. Si no podemos pasar físicamente el tren, pues malamente vamos a poder hacer otras cosas. Los sistemas de cambio de ancho automático para las mercancías pueden funcionar técnicamente, pero no operativamente. Hemos dicho que el ferrocarril se basa en la simplicidad, robustez, etcétera. Lo que yo quiero es tener un vagón de mercancías, le miro un poquito, le pongo la grasa, le hago no sé qué, y al cabo de 300.000 kilómetros lo vuelvo a mirar. Pero no puedo estar todos los días mirando a ver si el enganche va bien o el aparato de cambio de ancho va bien. Las líneas de doble ancho, de triple carril, que también las ha mencionado José María, se pueden justificar en periodos cortos, en situaciones transitorias, o bien en distancias cortas, pero en general da más problemas que ventajas. En fin, no voy a extenderme mucho más porque si no podríamos estar haciendo un tratado de ferrocarriles que tampoco es cuestión. ¿Cuál es la situación actual del ferrocarril en Europa? Bueno, pues esta es la red europea de ferrocarriles, esto sí que es una red aparentemente, pero ahora si empezamos a ver algunos parámetros vemos que aquí tenemos unas infraestructuras para alta velocidad y otras que no. Vemos que tenemos unos anchos de vía diferentes y unos gálibos diferentes. No solamente el ancho de vía, cualquier vagón que circule por la red europea no puede circular por Suiza o no puede circular, por ejemplo, por Reino Unido, porque los gálibos de carga son diferentes. Las velocidades máximas son diferentes, la electrificación es diferente. Este mapa, de luego, es interesante, ver cómo hay tantas diferencias de electrificación. Hay una explicación histórica, los más antiguos son los que tienen 15.000 voltios como los alemanes, en fin, bueno, ahí se podrían hablar muchas cosas, pero quizás no sea el más grave de los inconvenientes. Hay locomotoras multitensión, son más caras, en fin, se puede hacer cábalas, pero no deja de ser un reflejo de lo que somos los europeos. La señalización y las normas de circulación, no solamente la señalización. Yo tengo en casa un librito, que lo suelo mencionar mucho, que compara las señalizaciones en los distintos países. La señalización convencional, el semáforo, que no es semáforo, la señal luminosa de toda la vida, y bueno, pues determinadas maniobras, cómo se señalizarían en un país y en otro, la verdad es que es para echarse a llorar. En fin,
Yo he puesto aquí esta red ferroviaria europea de mercancías como un sueño. He puesto algunas cosas de mi cosecha también, que a lo mejor a alguno le sorprende, pero bueno, este sería el sueño, tener una red en la que no importa de qué país andamos, ni de en qué país estamos, ni de dónde vamos, ni de dónde venimos, ni de dónde vamos. Simplemente podemos circular con toda libertad por esta red, igual que si fuera una carretera. Este sería el sueño. Ha mencionado Santiago algunos datos. Estos son, de manera muy a grosso modo, los millones de toneladas que se transportan por ferrocarril en distintos países, en valor absoluto. Aquí vemos, bueno, pues en España debemos andar del orden de las 17 a 20, unos 20 millones de toneladas al año, que no es ninguna joya, desde luego. Los países que más transportan, Alemania, Chequia, Rumanía, Italia, etcétera. Pero creo que es más lamentable todavía este, que es el del porcentaje, es decir, cuánto pesa el ferrocarril de carga con respecto al transporte total de mercancías en cada uno de los países. En España estamos en el 3 y pico, no llega al 4%, Portugal es alrededor del 8%, Francia es el orden de los 15% más o menos. Los únicos países que se salvan un poco de la quema, que no llegan alrededor del 50%, son Estonia, Letonia, Lituania, alguno más, Eslovenia, por circunstancias muy concretas. El objetivo es subir esto de la manera más razonable posible para que el ferrocarril tenga el peso que se merece. Pero si no tenemos un efecto red y no tenemos una visión global de esa red a nivel europeo, pues no vamos a poder llegar nunca a esas cifras razonables. Estas son las cifras que decíamos, y esto es un dato también, la importancia de la relación del ferrocarril con los puertos. ¿Hay algo que hacer? Claro que hay algo que hacer, hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. ¿Qué propondríamos? Bueno, las propuestas habituales son, genéricamente, que eso sale en los titulares de los periódicos, invertir más, bien, sí, claro, sí. Priorizar el corredor X, que es más importante que el Y, electrificarlo todo, bueno, también, quizás sea la más razonable de las tres, desdoblar las vías, también, siempre que sea necesario. Acaba de mencionar José María lo de los apartaderos de 750 metros. Eso, si vamos a Estados Unidos y vemos que ahí tienen los apartaderos de 3 kilómetros, que los trenes de 100, 120 vagones es lo normal, pues se nos podrían abrir las carnes. Investigar e innovar. La Unión Europea gasta muchísimo dinero en innovar y en investigar, etcétera, etcétera. Yo propondría, a nivel peninsular, primero de todo, un gran debate sobre el ancho de vía. No para decidir que hay que hacerlo o no, cambiarlo o no cambiarlo, eso ya ha quedado claro que algún día habrá que hacerlo, sino cómo, cuándo, de qué manera, cómo se extiende esa mancha de aceite y qué problemas tiene o qué ventajas puede tener. En ese debate deberían participar, por supuesto, España y Portugal, por supuesto Francia, que son los tres países más relacionados, y la Unión Europea en general. Y luego, si alguien más quiere, pues encantado de la vida. De ahí tendría que salir una hoja de ruta del cambio de ancho de vía con fechas, inversiones y que no estemos sometidos a que llega un gobierno y dice, no, ahora voy a cambiarlo todo en Almería. Venga, yo no, ahora yo a Galicia. Pues no, esto hay que tener una lógica y una coherencia. A nivel continental, la Unión Europea debería plantearse muy en serio el tema del enganche automático. Para las mercancías es fundamental. Unas normas de circulación y unas normas de homologación. Es decir, actualmente la homologación de los trenes, las locomotoras, los maquinistas no es en absoluto homogéneo. Definir unos parámetros técnicos para las líneas principales, gálibos, longitudes de trenes y cargas máximas por eje. Simplemente un dato. En Estados Unidos, y vuelvo al paraíso de los trenes de carga, que es Estados Unidos, Canadá, México, que es el sistema ferroviario homogéneo más grande del mundo y que tiene unos trenes de carga, ahora veremos uno, que hacen ganar muchísimo dinero a sus propietarios. Allí los contenedores van uno encima de otro. Cuando llevan trenes de coches no van en dos pisos, sino van en pisos de 3 y las furgonetas en pisos de 2, o en 2 pisos, mejor dicho. Es decir, la capacidad es importante. La longitud de trenes, ya digo, ahí se hablan de 2 kilómetros, 2,5, 3 kilómetros de longitud de un tren. Y las cargas máximas por eje, que en Europa son de 20 a 22 toneladas máximo por eje, en Estados Unidos son 35, y están en algunas líneas intentando subir a 37. Es decir, que un vagón aquí de 4 ejes puede pesar 80 toneladas y en Estados Unidos pesaría 140. Ahí ya tenemos alguna pista
de lo que hay que hacer. Y luego definir una red continental que ya está definida, pero en fin, definir cómo y cuándo llegamos a esa red continental para el transporte de mercancías en el que haya nodos y barras y no en el que estemos sumando una serie de corredores que estén compitiendo entre ellos, este antes que este y este, que al final luego no sabemos muy bien ni para qué. Es decir, yo ahora quiero que inviertan más en este corredor, pero no sé muy bien cuál es el objetivo final, cuál es el servicio, como decía antes. El objetivo no es llegar a esto, estos son trenes americanos, en este caso de Canadá, y el objetivo, ojalá pudiéramos llegar, pero no vamos a llegar. El objetivo es que este tren alemán tan bonito que vemos aquí, tan ecológico, eléctrico, con RTMS, con todas las prebendas que podemos soñar en Europa y rodeado de verde, que este tren que está circulando por Alemania pueda llegar a Barcelona, a Sines, a Algeciras, con la misma facilidad con la que llegaría un camión en las mismas circunstancias. Ese es el sueño y a ver si entre todos conseguimos hacerlo. Pues este es mi mensaje, muchas gracias y luego tenemos ocasión de debatir. Muy bien. Pues buenas tardes a todas y a todos. Me perdonan antes de más que mi castellano no es perfecto. Una palabra de agradecimiento a la organización, a esta simpática invitación para IP venir hasta aquí a presentar lo que estamos haciendo en Portugal. El tema de mi presentación va a ser exactamente las obras que llevamos ahora mismo y las próximas que prevemos hacer en los próximos años. Antes de más, una sintética presentación sobre las infraestructuras de Portugal. Infraestructura de Portugal es una empresa que gestiona conjuntamente las carreteras y el ferrocarril, el resultado de una fusión en 2015. Algunos datos de nuestra dimensión: la red ferroviaria son un poco más de 2.500 kilómetros, 1.791 kilómetros de líneas electrificadas, alrededor del 70%. Tenemos 465 estaciones, 1.800 trenes al día, 36 millones de trenes kilómetro año y transportamos 10 millones de toneladas de mercancías. Los más interesados también tenemos aquí los números para las carreteras. Hablando un poco de lo que es nuestro transporte de mercancías internacional, podemos constatar que nuestro principal destino es España. 82% de lo que transportamos es para España. Nos sobra 6% para Francia y el resto para el resto de Europa. Afortunadamente tenemos una cota de mercado de transporte por ferrocarril un poco más elevado que España, pero muchísimo bajo comparado con otros países de Europa. En esta diapositiva podemos ver cuáles son los principales destinos de la mercancía en España. Muchos de ellos son en Galicia. Y me gustaría... ¿dónde es? Ok. Es que no se puede apuntar. Ok. Vosotros conocéis España mucho mejor que yo. Muchos de ellos están en Galicia. También tenemos destinos para Barcelona, Zaragoza, Madrid y la zona de Sevilla. Aquí podemos ver un poco más detalladamente cuáles son los trayectos, los itinerarios que los trenes hacen entre Portugal y España. Y por eso es que nosotros sabemos que cualquier desarrollo que hacemos en la red portuguesa no puede comprometer las conexiones con España. Ha sido así desde el siglo XIX, cuando empezamos el desarrollo de nuestra red. La empezamos con ancho estándar y tuvimos que cambiar cuando notamos que España lo estaba haciendo con un ancho distinto. Y por tanto, fuimos a cambiar para tener exactamente el mismo ancho que España. Hablando ahora de lo que estamos haciendo, tenemos en curso un plan de inversiones que va a intervencionar más de 1.000 kilómetros de nuestra red, una inversión que importa en más de 2 millones de euros. Una gran parte de esas inversiones
está en las conexiones internacionales. Con eso intentaremos, y creemos que vamos a conseguir, reducir los tiempos de viaje, eso es seguro, y reducir los costes de transporte. Los corredores principales que estamos desenvolviendo es un corredor que llamamos, Nor-Sur, que es el rojo, el corredor norte, que es el azul, y el verde, que es el corredor sur. Todos ellos tienen un ámbito a la escala nacional, ibérica y europea. El corredor norte-sur nos permitirá conectar los principales puertos portugueses, terminales logísticos en toda la fachada atlántica. También podrá incrementar las conexiones con el norte de España, nomeadamente en el corredor norte-sur Porto-Vigo. El corredor norte conecta todo el arco metropolitano de Oporto y el sistema de movilidad del centro litoral. Garantiza los puertos de la zona norte del país y por eso es el principal enlace al norte de España y en dirección a Europa. Este eje es muy importante para nosotros y está teniendo un incremento de tráfico muy significativo, al torno de los 66% entre 2013 y 2019. El corredor sur será lo que nos permitirá conectar el puerto de Sines con la región de Madrid con mayor rapidez. Corresponderá a eliminar uno de los principales missing links de la red transeuropea. Y el puerto de Sines, como podéis ver en los números que estaba mostrando, es uno de los más importantes de Portugal. Tiene 56% de la carga de los puertos nacionales y cuenta con una cuota de mercado de más de 80% para tráfico ferroviario. Este sí es un puerto que apuesta de una forma muy significativa en el tráfico ferroviario. Mirando agora nos números específicos de cada corredor, todos ellos, como ha dicho, tienen el objetivo de reducir el costo de transporte. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo trenes más largos. El coste del transporte está directamente relacionado con la largura de los trenes. Todos ellos tienen un coste, una reducción alrededor de los 30%. El corredor sur es lo que tiene una reducción de coste más grande porque la línea nueva que vamos a construir, que va a conectar Évora a la frontera, esta aquí, va a sustituir la actual, que es esta a verde, pero que después hay que venir a entroncamiento para conectar a Badajoz. Esto equivale a reducir el itinerario de los trenes en unos 140 kilómetros y en 3 horas y media de trayecto. Por lo tanto, como ha dicho, este plan de las conexiones internacionales representa 1.300 millones de euros de inversiones. Veremos la capacidad aumentada para el doble y, con eso, un incremento significativo de la competitividad del transporte ferroviario. La red se transformará con estas inversiones. El aumento de la red electrificada se quedará en los 85% y también todas las nuevas líneas iremos instalar instalación electrónica compatible con el estándar europeo, como hemos ya hablado de la interoperabilidad necesaria no solo en la electrodivía, pero también en todas las otras especialidades, incluso en la señalización. Los trenes podrán circular con 750 metros en todos estos corredores y se estima con eso que en 2024 podremos ter capacidad para sustituir todo lo que ahora mismo transportamos por rodovía. O sea, con esas conexiones podremos tener cerca de 60 trenes al día entre Portugal y España, o que será más que suficiente para las mercancías que transportamos por carretera o por tren. Aquí está el estado de las inversiones ahora mismo en Portugal.
25% de las inversiones que he hablado están terminadas, 63% están en marcha y unos 12% están esperando ainda oferta. Algunas fotografías de obras que esta ya está concluida, diz respecto a la Puente Internacional de Valencia-Tui, y esta es un tren de ensayos para la puesta al servicio de la catenaria que ya está funcionando. La catenaria estándar, 25.000 voltios. Esta foto es de una de las estaciones de 750 metros en la línea del Minho, que servirá también para un cambio de locomotoras, porque por si acaso es necesario continuar el trayecto para España con una locomotora diésel, lo podemos hacer en esta estación, que tiene la vía general y después 2 vías de apartado para cambiar las locomotoras. Esta foto diz respecto a la concordancia que construimos para conectar la línea de Beira Baixa a Vilaformoso. La línea de Beira Baixa es una línea complementaria desde aquí, desde el centro del país hasta Vilaformoso, complementaria a la línea de Beira Alta. Y esta concordancia permite una conexión directa a la frontera sin la necesidad de invertir las locomotoras en la estación de guarda, como acontece ahora mismo. Esta es la construcción de otra concordancia, en este caso en la línea del norte, cerca de la estación de Pampilhosa, con el mismo efecto. O sea, los trenes que vienen de Oporto no tienen que hacer manobras en Pampilhosa, van directamente desde Porto de Aveiro o de Porto hasta la frontera. Esta fotografía diz respecto a la estación de Elvas, en la frontera con Badajoz. Es una estación ya con un layout que permite trenes de 750 metros y ahora mismo estamos instalando la catenaria. No se ve ainda en la foto, pero la estamos instalando ahora mismo. Una foto de uno de los viaductos de la línea de Évora a Caia, otro viaducto, y ahora vou hablar un poco del plan de inversiones siguiente, que llamamos Plano Nacional de Inversiones 2030. Como hemos visto, el Ferrovía 2020 tenía un foco muy grande en las mercancías, en las conexiones internacionales, en recuperar una parte de la red convencional que necesitaba de una renovación de su ciclo de vida. El programa 2030 se dedicará a los viajeros, a los pasajeros, al eje estructurante nacional y a una nueva realidad para nosotros, que es la alta velocidad. Pero seguimos haciendo algunos proyectos que son como que una last mile de lo que hemos hecho en el 2020. Continuamos apostando en el tráfico de mercancías con pequeños refuerzos de capacidad en puntos estratégicos de la red y también en una nueva línea que conectará Aveiro a Mangualde. Aquí también un conjunto de proyectos que se dedican una vez más a reforzar zonas de la red pendientes de refuerzo o de modernización, incluso la línea del Douro con la conexión a Pocinho y después a la frontera con España, a Barca d'Alva. Una línea que llamamos línea do Oeste, cerca del litoral, que es esta aquí, que puede ser una línea complementaria a la línea principal, que es la línea del norte, y estudios para nuevas líneas que se han visto que son necesarias. Pero el proyecto más importante que tenemos en mente será efectivamente el eje de alta velocidad entre Oporto y Lisboa y entre Oporto y la frontera con España para conectar a Vigo. Este proyecto tiene como principal meta un tiempo de viaje de Oporto a Lisboa alrededor de 1 hora y 15. Ahora mismo son casi 3 horas. Y Porto Vigo habilitar tiempos de viaje alrededor de 1 hora. ¿Por qué esta nueva línea? La línea del norte es nuestra línea principal para unir la ciudad de Oporto a Lisboa.
es una línea utilizada por lo menos en una parte de su trayecto por 730 trenes diarios. Si vos recordáis, son 1.800 en toda la red. O sea, 44% de los trenes que circulan en Portugal utilizan por lo menos una parte la línea del norte. En el caso de los trenes de mercancías, este número ainda es más significativo. 92% de los trenes utilizan la línea del norte. En este gráfico se muestra las zonas de la línea más cargadas, con más tráfico. En esta línea circulan mercancías, cercanías, regionales, largo recorrido, en una vía doble y, puntualmente, zonas de vía cuádrupla. Es más o menos evidente para cualquier persona, mesmo que no esteja muy familiarizada con cuestiones de tráfico ferroviario, que es necesario una línea que pueda separar los tráficos. O sea, el problema de los trenes, al contrario de los coches, es que no se pueden ultrapasar o el ultrapasaje corresponde a una ruptura, a una degradación del servicio. Y por tanto, lo que hay que hacer es separar los tráficos. O sea, los trenes más rápidos siguen por una línea, los trenes más lentos siguen por la otra. La línea que vamos a construir será una línea solo para viajeros y exactamente para que todo el tráfico de alta velocidad sea transferida para esa línea. Vamos a construir esa línea por fases. Empezamos por Oporto, porque es exactamente en esa zona que el tema de la capacidad es más importante. La línea cerca de Oporto es una vía doble, la línea cerca de Lisboa es una vía cuádrupla y, por tanto, vamos a empezar exactamente por la zona que necesita más de la inversión. Estimamos que la primera fase esteja concluida hasta 2028, la segunda fase hasta ya muy cerca de Lisboa en 2030. La zona entre Carregado y Lisboa corresponde a unos 30 kilómetros. Vamos a cuadruplicar la línea y servirá también para reforzar el tráfico de cercanías y regional y al mismo tiempo acomodar los trenes de alta velocidad. Construir el nuevo tramo Carregado-Lisboa correspondería solamente a un ahorro de tiempo de trayecto en la orden de los 4 minutos. Y sería una línea muy cara porque es prácticamente toda en túnel. Y es por eso que hemos hecho con estas 3 fases. Planeamos utilizar las mismas estaciones para que haya una buena articulación con el sistema convencional y, como ha dicho, el tiempo de viaje para trenes directos en alrededor de 1 hora y 15. Para la línea Porto con la conexión a Vigo hasta la frontera, planteamos algo similar. La primera fase conectaremos o Porto al aeropuerto Sá Carneiro y la estación de Braga o cerca de Braga a Valença. Entre el aeropuerto y Braga utilizaremos la red convencional. En este caso tendremos nuevas estaciones en el aeropuerto y cerca de la estación de Braga y también una nueva estación en Valença. Para la primera fase tendremos estimado un tiempo que depende también obviamente de las aviaciones de España, alrededor de 1 hora y la segunda fase unos 50 minutos. Era esto que tenía para vos a presentar. Ha sido un gusto estar con vosotros y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 3 y supongo que aquí debe haber bastantes preguntas. Yo tengo preparadas algunas, pero sois mucho más importantes vosotros para hacer preguntas. Yo desearía que saliesen varias voces. ¿Alguno se atreve a iniciar? A ver, el señor que estaba primero. Sí. ¿Su nombre, por favor? Quisiera preguntar al economista el por qué, digamos, sucede que en la parte, digamos, de Cataluña, vayamos al revés, en la construcción del ancho europeo, ¿no?
en el sentido de que vamos atrasados. ¿Cuál es el motivo? No vamos atrasados porque lo que se ha hecho es una línea de alta velocidad mixta para mercancías. Eso, como ha comentado Iñaki Barrón, no es la mejor solución. Y, desde luego, lo que no se ha planteado es la línea convencional, porque el tema está claro que lo que se hace en Portugal es utilizar la línea convencional para trenes regionales, incluso cercanías y mercancías. Pues aquí no se ha planteado. La línea de Portbou se ha incluso negado la posibilidad de que cambie el ancho. Nos lo va a exigir la Unión Europea. Pero es que además hay una situación de estado de necesidad, porque, por ejemplo, hay un periodo de corte de la línea para mantenimiento, especialmente en el tramo entre Figueras y Perpiñán, de lo que era la antigua concesión TP Ferro, que impide o poder operar. Como además tenemos distinto gálibo por una línea que por la otra, necesitamos imperiosamente salir de esa situación y tener disponibilidad tanto por una línea como por la otra. Y razones de eso, pues debe haber muchas. Entre ellas, pues no sé si... Es que no quiero hacer menciones ad hominem ni ad personam, pero desde luego lo que es la agenda catalana del corredor mediterráneo, en su último documento sigue poniendo la instalación de tercer carril hacia Portbou. De verdad, no sé justificar el ancho ibérico en Portbou. Si alguien puede justificar el ancho ibérico en Portbou, pues yo estoy dispuesto a debatirlo. Otras entidades, pues bueno, solo en el último momento han dicho, y porque en Europa les han dado el aviso, de decir, oiga, el ancho internacional por Portbou es imprescindible. Entonces, habrá muchas razones, yo las desconozco, pero lo que sí le puedo decir es que es urgente, porque si no, no vamos a poder operar. Estamos al límite de capacidad. Y fíjense que ha comentado Iñaki Barrón una cosa que es así, pero hay cosas más graves. La línea de alta velocidad no está completada. Se acabó en 2010, 2012, en plena crisis. Se circula a 200 kilómetros por hora por un tema de limitación de energía. Y esto habrá que corregirlo. Este tema está paralizado en el Parlamento de Cataluña y hay que hacer una subestación de alta tensión a la altura de Riudarenas y no está. Y luego hay determinados mitos, como que el cruce de trenes de mercancías y trenes de viajeros de alta velocidad se tiene que limitar porque se levantan los contenedores y cosas por el estilo. Lo siento, en el tramo entre Perpiñán y Figueras hay cruces a 300 kilómetros por hora de trenes de mercancías y trenes de viajeros. Con lo cual, debemos dejarnos de... lo he puesto en todos estos mitos, leyendas, todas estas historias, a lo mejor hay que poner pie en pared y decir, ¿por qué está pasando esto? Vamos a ser proactivos y pongámonos las pilas. La Unión Europea nos está diciendo que es que ese debate ya está hecho, el debate del ancho ya está hecho. Incluso lo que es ¿cómo les diría? La agencia o todo lo que es la auditoría de cuentas de la Unión Europea ya está diciendo, oiga, cambien ustedes de ancho. Es mucho más caro mantener esta situación que agarrar el toro por los cuernos y ahí les puedo facilitar un documento de 90 páginas que explica esto, y esto lo ha asumido plenamente la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Con lo cual, lo que nos dicen ya es que en 2 años tenemos que presentar un plan de migración del ancho. Esto está ya en la ley. Los reglamentos europeos, les recuerdo que son ley. Se puede hacer una adaptación al acervo jurídico español, pero son ley. Y afecta a todos. Afecta a Portugal, afecta a Francia, y todos tendrán que hacer los deberes. Sigue todavía la cantinela de que Francia no ha hecho los deberes. Esto da para un debate entero. Yo les garantizo que Francia ha hecho los deberes bastante más que nosotros, que no siempre podemos presentar los deberes hechos. No me quiero extender más porque me temo que he respondido a más de una pregunta que alguien tenía. Muchas gracias. Yo quisiera solamente una cosa para el señor Barrón, simplemente a nivel geográfico. Entiendo que en el desarrollo de la red en Europa está la zona de los Balcanes, la ex Yugoslavia, que no hay nada.
No, lo que pasa es que esos países, de momento, me parece que no pertenecen a la Unión Europea. Digamos, ¿no? por la cuestión Serbia... soviética. No, pero ¿te refieres a Serbia o a...? No, me estoy refiriendo a una zona bastante amplia de los Balcanes en las cuales no he visto ninguna ferrovía. No sé. Pues esas líneas existen, Sí, son miembros de la Unión Europea y si miramos el mapa que he puesto yo de los corredores, desde luego Croacia sale, Eslovenia, que formaba parte de Yugoslavia, Vale. En el primer mapa Macedonia, incluso la conexión con Grecia está. Y luego habría un tema que no he mencionado, que es las conexiones militares. Por ejemplo, Albania es un país miembro de la OTAN y hay fondos europeos para el doble uso de, por ejemplo, terminales para uso militar y para uso civil. El militar siempre pensado como para protección civil, suministro para, ante grandes desgracias, pues poder suministrar alimentos, mantas, ayuda. Y desde febrero tenemos el problema creado con la invasión de Ucrania, en que pues, ha sido uno de los grandes temas. Si Ucrania hubiese tenido ancho europeo, las circunstancias hubieran sido otras. Ya hemos visto que el ancho de vía es un tema que la propia Unión Europea ha dicho, señores de Ucrania, tendrán que cambiar el ancho, porque no podemos volver a permitir una situación como la que se ha creado. Muchas gracias. Perdón. Aquí. Buenas tardes. Soy Manuel Gómez Acosta, ingeniero industrial. Y dos comentarios. La excepcionalidad ibérica no es solamente un problema de ancho de vía, sino que en estos momentos entre Lisboa y Madrid, una vez desaparecido los trenes express, son dos capitales europeas que no tienen comunicación ferroviaria. Cuando se propone la propuesta de alta velocidad, Portugal está primando el Lisboa o Porto Vigo y en principio parece ser que hay hasta el momento no mucho interés en la conexión Lisboa-Madrid en alta velocidad. Por lo tanto, la excepcionalidad ibérica no es solamente un problema de ancho de vía, sino que hay una componente, permitirme que diga, de carácter administrativo. Y lo segundo es la ausencia de la reciprocidad. Mientras que los trenes franceses de alta velocidad pueden entrar en España sin ningún tipo de limitación, Renfe tiene verdaderas dificultades. De hecho, solo puede llegar hasta Lyon y Marsella, porque sus trenes no están homologados para llegar a París. Corrijo, si el tren es francés, puede llegar a París, el Alstom. Si el tren es AVE, Talgo, no puede llegar a París, no se le homologa. Por lo tanto, no están homologados. No están homologados, trabajo en Renfe, no están homologados. Los Talgo, Pato. Homologaciones de tipo, trabajé en Alstom también. Conozco perfectamente la dificultad de homologación, que no siempre son de carácter técnico. ¿De acuerdo? No quiero entrar en polémica, sencillamente doy mi reflexión y entiendo que otras opiniones son también respetables. Y termino. Perpiñán, Montpellier, Narbonne, creo que el proyecto está previsto para el año 2035 o 2040. ¿no? Bueno, se trata de que, de alguna forma, dificultar la llegada a París. Muchas gracias. La primera parte de la pregunta la puedes contestar José, Sí. Y la segunda quizá José María. Pues confirmo, todos sabemos que había trenes directos desde Lisboa hasta Madrid y no ocurre ningún problema de ancho. Tenemos el mismo ancho. Tenemos sistemas de señalización distintos, pero las locomotoras cambiaban en la frontera y los viajeros continuaban su viaje sin cualquier problema. Ese tema, un gestor de infraestructura no puede resolverlo todo, pero puede contribuir para solucionarlo. Y por eso la línea que estamos a construir de conexión entre Évora y Elvas-Badajoz, que terá estándares europeos, nomeadamente sistemas de señalización europeos, irá facilitar la creación de nuevos servicios directos entre Lisboa y Madrid. Y eso todo que esperamos, que en 2024 volveremos a tener trenes directos. Esto si los operadores no llegaran a un acuerdo y implementaran nuevamente el tren que había hace
muchos años, casi más que un século. Muchas gracias. José María. Vamos a ver, el tema, no quiero entrar en la polémica porque le puedo decir que incluso los trenes de Madrid-Sevilla yo estaba en contratación y me tocó comprarlos. Entonces, conozco bastante el asunto, pero no quería entrar en esa polémica. Lo que sí le puedo decir que hoy hay unas normas europeas que permiten la homologación para toda la Unión Europea. Es decir, cuando se sigue el procedimiento a través de la Agencia de Seguridad Europea, todo ese material es directamente asumible en todas las entidades ferroviarias, en todos los administradores de ferrocarriles. Aquí hay un mito muy extendido, es que la Renfe tiene que homologar, el ADIF... No. Esto se hace a nivel europeo y ahora hay un procedimiento que además hay un decreto del 939, creo que es, del mes de octubre de 2020, en que España asume el procedimiento de la Agencia Ferroviaria de Seguridad. Es decir, si desde el minuto cero, desde la primera concepción de ese material, se sigue ese procedimiento, se homologa ante una unidad certificadora que está en la Agencia Ferroviaria de Seguridad y eso al final acaba registrado en un documento, en un fichero general que se llama ERADIS, que depende de la Unión Europea, en este caso de la Agencia de Seguridad, y ese material se puede usar en toda la red. A partir de ahí, poco hay que rascar. Podríamos entrar en detalles de por qué está pasando una cosa, por qué no está pasando la otra, pero eso a lo mejor incluso no es el foro para hablarlo. Yo tengo bastante información, seguro que usted también la tiene muy buena, pero sé de lo que hablo porque, fíjese, el proyecto Madrid-Sevilla, el primer proyecto de RTMS, la primera verificación en España, fue el proyecto EMSET con trenes de la serie 100, que luego se han afrancesado, adaptado a 1500 y otro tipo de historias. Pero hay problemas de compatibilidad electromagnética, pero no quiero entrar en este problema. Sevilla no es RTMS, es DAB. Vamos a ver, el Linienzug Beeinflussung también me tocó tratarlo, también sé de qué va y vamos a ver, el RTMS se está implementando ahora, pero no ese es el motivo por el cual no funciona en Francia ni la TBM 400 ni la 430. Insisto, no quiero entrar en eso. De todos modos, hay una cosa también y es la homologación de los maquinistas. Ese es el tema. En Francia, el único ente, la única entidad capaz, así como en España hay varias escuelas de maquinistas, que el precio del carnet de conducir no es precisamente barato, pero las hay. En Francia, el único ente capaz de formar y homologar maquinistas es la SNCF. Entonces, si Renfe quiere competir con la SNCF o cualquier otro operador quiere competir con la SNCF, pues tiene que decirle, fórmame estos maquinistas y homológamelos que quiero competir contigo. Entonces, ahí no hay problemas de electromagnetismo, pero hay otro tipo de problemas. De todos modos, también, un poco por referencia a los reglamentos comunitarios, tienen la mejor intención del mundo, pero a veces aprietan demasiado. Por ejemplo, y eso lo voy a decir sin ningún pudor, Renfe tiene que poner, si quiere pasar una locomotora de maniobras para hacer el corte de vagones de Irún a Hendaya, le tiene que poner un intérprete en la cabina del maquinista porque hay una disposición que dice que el maquinista que traspase la frontera tiene que estar en posesión del nivel B1, B2, igual del idioma vecino, aunque sea para 800 metros, que es lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, ahí entramos en otra dinámica. Permíteme rematar. Lo que no es interoperable precisamente es el maquinista. Sí. Porque el título de maquinista de España, el título de maquinista de Portugal, es válido en toda la Unión Europea. Sí. Lo que las empresas ferroviarias son las que habilitan al tipo de material y a las líneas. Pero el título como tal de maquinista es válido en toda Europa. Sí, claro, y esto está claro. El tema del idioma, bueno, pues es un tema que las empresas ferroviarias tienen que asumir, pero, por ejemplo, en el ADIF se salva. ¿Por qué? Pues porque ha habido una convención entre SNCF Réseau y ADIF, en el cual en la frontera hispano-francesa se hablará solo en castellano, entre agentes ADIF y agentes SNCF Réseau. Pero no pasa lo mismo con el tema maquinistas. Con Portugal, más o menos... Hablamos portuñol. Exactamente. Es de agradecer cómo Portugal
habla español con una facilidad pasmosa, pero aquí, que hable gente portugués con los dedos de una mano y nos cortamos los que quieran. De todos modos, ese tema también se resolvió de una manera muy sencilla cuando el Eurostar, cuando se implantaron los servicios Eurostar a través del Canal de la Mancha, tanto los ferrocarriles británicos como los franceses hicieron un manual de hablar, un manual de conversación básico, con las cosas más elementales que además cualquier, aunque no tenga ni pajolera idea del otro idioma, lo puede hacer. De todos modos, también hay que recordar que el idioma con el que habla el maquinista con el puesto de mando generalmente es a través de las señales y en general a través del RTMS. Hasta hace poco tiempo en el reglamento de Renfe la radio estaba considerada dentro del capítulo de incidencia y de accidentes. Entonces, bueno, es rizar el rizo, se pueden decir muchas cosas, pero si se quieren resolver los problemas, con reglamentos y sin reglamentos se resuelven. Cuando no se quieren, pues no, claro. Queda muy poco tiempo, pero otra pregunta. ¿Perdón? Sí. Ah, vale. Quería hacer una consulta a María Jesús sobre cuál es tu opinión sobre la travesía central del Pirineo mediante el túnel de Baja Cota como solución alternativa y complementaria al ferrocarril Mediterráneo y Atlántico, porque está conectada en la red global de la Unión Europea y en teoría tendría que estar finalizada antes de 2050 y todavía no se ha empezado. Yo le voy a dar una opinión con toda sinceridad, porque además, como mis orígenes por el apellido habrán podido comprobar que son de la zona de Huesca, pues me conozco muy bien esa línea y lo que sí percibo es que hay un grandísimo desconocimiento de geografía y además de geografía ferroviaria. Vamos a ver, la línea por el Canfranc solo tiene unos 25 kilómetros malos, que es el tramo entre Bedús y casi el límite de la estación de... Perdón, la línea de frontera, porque ahí tenemos rampas de 43 milésimas y curvas de 200 metros. Esto hace inviable cualquier tipo de explotación. Ahora bien, pretender hacer una línea que no siga los parámetros que ya el siglo XVIII, Josep Colomés de Julián, un ingeniero de Tarbes, ya definió cómo había que hacer esa comunicación entre París y Madrid y que había que hacerla a través del valle de lo que sería ahora el Cinca aproximadamente, pues bueno, es no haber entendido nada. ¿Por qué? Porque hacer un túnel de baja cota que no haya previsto antes el proyecto de Sierra Caballera, salir a Caldearenas, de Caldearenas atravesar, salir al Circo de Gavarní y continuar luego a Lannemezan con las rampas de 32 milésimas, y yo le pregunto, bueno, una vez que está usted en Toulouse, ¿qué hace? Porque se tira hacia el Mediterráneo para luego ir hacia la línea general de Burdeos, porque la línea POL del París-Orléans-Limoges-Toulouse pues tiene severos problemas de gálibo, a pesar de ser una línea magnífica para poder evitar el tapón de Lyon, evitar el tapón de Burdeos y presentarse en París por la distancia más corta. Entonces, mi opinión es, repasemos la historia, repasemos lo que dijo Colomés de Julián, porque además este señor definió el Madrid-Barcelona perfectamente con la topografía que había entonces y definió toda esta línea de la travesía central de los Pirineos que veo que realmente no se ha tenido en cuenta nunca. Bueno, pues yo lo siento, pero siguen obsesionados con eso. La línea de Canfranc es muy bonita, es una maravilla. Desde luego, subir solo con 19,90 milésimas de Jaca a Canfranc es una auténtica maravilla, pero el problema viene de la zona de Forges d'Abel hasta Bedús. Incluso habría que plantearse una variante de Oloron-Sainte-Marie. Yo ahí también quisiera decir otra cosa, y es que no es una cuestión solamente de la travesía central, como muy bien dices, sino es de cómo se llegaría hasta esa travesía central y cómo se llegaría por el otro lado. Es un concepto de red europea. Exacto. Lo que sí que ocurre, y eso va a ser un hecho, y lo está siendo y lo va a seguir siendo, los dos pasos fronterizos extremos que hay por ferrocarril en los Pirineos, Hendaya y Portbou, o Irún y Portbou, están más, quizá Portbou, si algún día se cambia el ancho de vía, tal vez. Hoy por hoy, ninguno de los dos tiene capacidad suficiente para mercancías, porque los dos ejes están saturados para viajeros, tanto por el lado francés como por el lado español.
y lo podían estar más todavía si se aumentaran los tráficos. Entonces, la travesía central, lo único que añadiría, digo la travesía central en genérico, volvemos a Canfranc, que un túnel de baja cota, que otro túnel por otro lado, que eventualmente Puigcerdá, podría aportar una diversificación al posible flujo de mercancías de los 600 kilómetros de frontera que tiene España con Francia y que solo tienen 2 pasos extremos para mercancías saturadas por viajeros. En cuanto a los parámetros de trazado, efectivamente son muy difíciles, son complicadísimos. Te podría enseñar una foto de Estados Unidos donde pasan trenes todos los días, 40 trenes al día de 8.000 toneladas, con 4 o 5 locomotoras, con rampas de 40 milésimas y curvas de 150 metros de radio. Eso existe, de grandes males, grandes remedios. Vamos a ver, sí puede ser, tiene sus dificultades, tendría sus problemas, pero no es imposible. El problema es lo que volver a lo que yo decía al principio, concepto de servicio, concepto de red, concepto de que realmente sea necesaria una permeabilidad. Y es lo que decimos siempre, la península ibérica, España más Portugal, tiene la población, el PIB, todos los datos que queramos de la península itálica, de Italia. España más Portugal es como Italia. Italia tiene 7 pasos transfronterizos con los distintos países vecinos que tienen el norte. España tiene 2 y los tiene saturados e indefinidos en el futuro. Aunque teóricamente están definidos, la voluntad al final es de los gobiernos de decir se hace o no se hace. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer algo, hay que hacer un planteamiento. Sí. Por eso yo creo que es necesario hacer un debate sobre cómo queremos hacer esas redes de mercancías, por dónde queremos que pasen. Yo no quiero que los trenes de mercancías lleguen a Zaragoza ni lleguen a Toulouse. Pues los trenes de mercancías no van a las ciudades. Los trenes de mercancías van a los centros logísticos, a los puertos. Entonces, esa geografía es la que hay que definir desde un punto de vista básico por parte de los gobiernos, es decir, lo vamos a hacer, sea cual sea el ciclo político que tengamos, en base a esa reglamentación europea que nos ha pedido la Unión Europea, que quiere que el territorio europeo sea un gran territorio geográfico y económico. Me tenéis que perdonar. Conozco bastante bien a José María Sisó y seguro que tenía respuestas a esta cuestión muy interesantes, pero me está diciendo el regidor jefe que esto se acaba. Me sabe muy mal porque he visto varias personas que querían intervenir y no sé si lo que vamos a hacer es intervenir aquí. Otro día. Venimos otro día, Muy bien. Debo agradecer a los ilustres ponentes que hayan venido aquí y que nos hayan instruido con su conocimiento. Agradecer a la casa, al Palau Macaya su hospitalidad y a todos vosotros vuestra asistencia. Yo me he quedado con muchas ganas de hacer alguna pregunta que tenía preparada, pero debemos esperar a mejor ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias.